Entonces yo creo que comenzamos. ¿Les parece si oramos para comenzar? Sí. Sí, muy bien. Okay. Dios, te damos muchas gracias por esta mañana que tenemos, que estamos conectados Gracias. desde Ciudad Acuña, desde Las Cruces. Uciel, ¿tú dónde estás? Sí, sí, Perdón. sí, Durango. Desde Durango, Dios, gracias. para aprender más de ti, para crecer más en el Oh, ministerio sí, y Dios, poder así apoyar a nuestros hermanos, poder ser de bendición para la nuestros hermanos. sabiduría, Toma el Señor. control de esta clase, toma Espíritu nuestras mentes, toma Santo, nuestros corazones, Dios, que dado podamos especial. sacar lo mejor y aprender lo más que podamos. Danos sabiduría para retener esta información y poder llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Retener, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien. Denme chancita aquí para cerrar la puerta nada más. Ok, entonces, la clase pasada no estuvo Juanita y Yuri estuvo un poquito adelantada. Estuvimos viendo algunos modelos que usamos en psicología. Yo soy psicólogo y revisando algunos modelos que se usan, dije, esto nos puede servir. Vimos este modelo que se llama, o aquí en México lo adaptamos al modelo de pan de muerto, por esta cruz que tiene aquí, que nos dice que nosotros como humanos vamos a responder ante una situación que la vemos acá, englobada en este círculo naranja. Vamos a tener cierta situación. Respecto a esa situación, nosotros vamos a hacer una evaluación de pensamientos y con esos pensamientos, de esos pensamientos se van a derivar emociones, de esas emociones se van a derivarnos sintomatología física y de esa sintomatología física se va a derivar la conducta. Y la conducta, si vimos las flechitas aquí, son bidireccionales, es decir, que cada factor influye sobre el otro. Mi conducta va a influir sobre mi pensamiento, mis emociones sobre mis pensamientos, mis síntomas físicos sobre mis emociones también sobre mi conducta, mi pensamiento, sobre mis síntomas físicos. Es el vaivén, ¿no? También vimos los tipos de emociones que tenemos, que son las emociones básicas y las emociones complejas. Vimos que dentro de las emociones básicas, que prácticamente nosotros nacemos con ellas o las desarrollamos a los pocos días de nacer, de haber nacido, está el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa. Hablábamos de la discusión que hay entre si el asco y la repulsión es una emoción básica o el desprecio también, y las emociones complejas, que son las que nosotros aprendemos conforme vamos creciendo, conforme vamos agarrando o obteniendo conciencia, ¿no? ¿Dónde están el amor, el odio, la envidia, los celos, la vergüenza? Decíamos, un bebé que no tiene conciencia aún, no tiene la capacidad o no tiene desarrollada esta emoción compleja de sentir celos, de ver a otro bebé con una mamila más bonita y decir, ah, yo quisiera tener esa mamila, ¿no? Ellos no tienen la capacidad todavía de desarrollar estas emociones complejas, pero sí pueden enojarse, sí pueden sentir miedo, pueden sentir alegría, ¿sí? Vimos para qué nos sirven las emociones, que nos ayudan a comunicar a los otros lo que sentimos, para influir en el estado emocional de otros, para motivarnos, para actuar, si tenemos que huir o si tenemos que hacerle frente a una situación, las emociones son las que nos van a ayudar para esto, ¿no? También vimos esto muy importante, que nosotros cuando demos consejería, debemos de tener muy en cuenta esta parte que es la frecuencia, la duración y la intensidad del problema o de la situación que está pasando la persona. La frecuencia, qué tan constante es el problema, la duración, qué tan prolongado es el tiempo que llevas sintiéndote así y la intensidad, qué tan fuerte es, ¿sí? Vimos otro modelo para explicar la conducta, vimos la diferencia entre una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo y un trastorno del estado del ánimo. Vimos que una emoción va a durar
tiempo muy determinado, poco tiempo, pero nosotros podemos perpetuar esa emoción y convertirla en un sentimiento, y de ese sentimiento podemos seguirla perpetuando y convertirlo en un estado de ánimo, y ese estado de ánimo se puede convertir en un trastorno del estado del ánimo. Dimos esta frase que me gusta mucho: el que sienta algo no convierte a ese sentimiento en una realidad. No tenemos ese poder como ser humano. Ayer veía una persona que sigo en Instagram y que decía esto, así que si tú sientes algo, que si tú imaginas algo, lo llevas a la realidad, que así nosotros construimos la realidad, y esto es algo que pues no funciona así. No sé si estén de acuerdo conmigo, o si alguien sí cree que si piensas algo va a hacerse realidad. No, yo creo que estamos de acuerdo todos en que no, ¿verdad? Si la vida no funciona así, el dinero, él lo aplicaba mucho a esta parte de atraer las cosas. El dinero no va a llegar a mí porque yo esté pensando dinero, o declarando, o decretando que voy a obtener dinero, ¿no? Tengo que salir a trabajar, tengo que hacer algo para obtener dinero, ¿no? Ok, hablamos sobre el bienestar, estudios de bienestar. Hablábamos sobre que ahora ya la psicología y la sociología toman en cuenta el aspecto espiritual como un factor protector de la salud, ¿sí? Vimos que la salud ya no solo se ve desde la perspectiva biomédica o desde la perspectiva económica, que una persona tiene trabajo, tiene salud, o si una persona no tiene diabetes o hipertensión, es que tiene salud. No, debe de haber un equilibrio en sus esferas biológicas, psicológicas y en su esfera social también. Entonces, ya cuando se toma esta definición de salud, vemos que el aspecto espiritual, o la investigación científica ha demostrado que el aspecto espiritual es un factor protector para la salud. Veíamos algunos estudios la clase anterior que nos corroboraban esta información, y hoy vamos a entrar ya más en lo que es la meta de aconsejar. Vamos a tomar ya una perspectiva más bíblica, no tan científica, psicológica, pero sí también siguiendo estas pautas. ¿Les parece? Muy bien, entonces, ¿quién me ayuda? Yuri, ¿me ayudas con esta primera diapositiva, por favor? ¿Qué es la consejería? ¿Sí? ¿La leo? Sí, por favor. La meta de aconsejar es el ministerio de la palabra por el cual los cristianos ayudan a otros a entender cómo sus corazones responden a las circunstancias que afectan sus vidas y cómo la fe en Cristo Jesús cambia esas respuestas. Exacto, entonces, ajá. Ok, entonces vemos que el aconsejar o la consejería es un ministerio de la palabra, entonces debe de estar basado 100% en la Biblia, ¿sí? Es cristocéntrico siempre, debemos de tener eso siempre bien claro. No, no somos psicólogos, bueno, yo sí, ustedes no, pero van a desarrollar el ministerio de la consejería. Entonces, la consejería, la consejería cristiana está siempre basada en la Biblia, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos vamos a ayudar a otros a entender, tenemos que tener claro esta parte, que vamos a ayudarlos a entender cómo sus corazones responden a las circunstancias que afectan a su vida, y también llevarlos no solo a entender, sino a entender también cómo la fe en Cristo Jesús, o cómo Jesús puede influir en esas circunstancias. Entonces, nuestra meta como consejeros cristianos no es solucionar el problema de la otra persona, ¿sí? Sino ayudarle a entender cómo él está respondiendo ante esta situación. Veíamos, si recuerdan la sesión pasada, es cómo la persona está respondiendo ante esta situación, qué pensamientos está teniendo respecto a tal situación, qué emociones está experimentando, si hay alguna sintomatología física que pudiera estar sucediendo, y qué conducta está llevando a cabo
respecto a esa situación, pero no nos quedamos ahí nada más en el modelito que veíamos la vez pasada, en el modelito de pan de muerto, sino que vamos a llevar a la persona a entender cómo Jesús puede influir en sus pensamientos, en sus emociones, en su salud física u orgánica y en sus conductas también. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta ahorita? Ya saben, pueden abrir su micrófono y comentar. Entonces no nos vamos a quedar solamente aquí en trabajar en los pensamientos, emociones, síntomas físicos, conductas, desde una perspectiva a lo mejor psicológica, sino desde la perspectiva bíblica, desde la palabra. ¿Quién más me ayuda con esta? Uziel. El aconsejar no es una disciplina como la medicina donde uno puede aplicar conocimientos técnicos y punto, sino que se trata en esencia de una relación entre personas, pero no es solo relación, sino que se pueden aplicar conocimientos técnicos de la dinámica psicológica que van a ayudar a la consejería. Sabemos que existe la consejería profesional para resolver muchos casos de la vida y a medida que los tiempos cambian, parecieran más necesario incluso dentro de nuestras iglesias. Hay niveles de conflictos personales que requieren urgentemente esa ayuda, pero en la mayoría de los casos, hermanos con madurez espiritual y con cierto entrenamiento podrán satisfacer la necesidad de orientación. Gracias, Gil. Entonces, vemos que la consejería no va a ser una disciplina como la medicina, ¿no? Que tenemos ya prescrito. Ok, te duele tal cosa, toma esto. O tienes tal enfermedad, aquí está la receta. Vamos a tu casa, te lo tomas y se acabó el problema. No, la consejería va más allá. Dice aquí el autor que se va a tratar de una relación entre personas. Va a ser una relación. En psicología, cuando comenzamos un proceso terapéutico, decimos que tenemos que establecer el rapport, un buen rapport, que es esa unión que se da entre terapeuta y paciente. Creo que aquí aplica también en que nosotros tenemos que tener una buena relación con la persona que vamos a dar consejería, ¿sí? Pero no va a ser solamente esa relación, sino que en esa relación podemos aplicar algunos conocimientos técnicos de psicología que vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, sabemos que hay consejería profesional, están los psicólogos que pueden ofrecer este servicio de psicología y a muchas iglesias ya están abriendo este servicio de consejería, vamos a decirlo, profesional, desde el punto de vista psicológico en sus iglesias, personas que han estudiado a lo mejor la universidad para ser psicólogos, están dando consejería en la iglesia, pero también hay casos, o se puede dar en que si tú no estudiaste psicología, pero puedes ofrecer el servicio de consejería en tu iglesia, ¿sí? Con cierto entrenamiento que estamos pues llevándolo ahorita, nosotros podemos comenzar el ministerio de consejería en la iglesia. Aquí dice que son hermanos con madurez espiritual y con cierto entrenamiento. Aquí, entonces la madurez espiritual es, aquí yo creo, fundamental también. Entonces va a ser muy necesario encontrar creyentes maduros que tengan esta característica principal, que estén llenos de amor. Para la consejería debemos estar llenos de amor, ¿sí? Llenos de amor de Cristo para que podamos ayudar en el área de la consejería. Dos puntos importantes. Allá vimos el primero, que es que tenemos que estar llenos de amor de Cristo para la otra persona. Esto nos va a ayudar a una perspectiva de no juicio ante los demás. Lo segundo es la integridad del consejero. No podemos sentarnos y que la persona nos confíe su situación, sus problemas, y nosotros andarlo contando con la congregación.
Eso es un aspecto muy importante del consejero, la integridad, que seamos íntegros como personas. Y lo segundo, que también es, yo creo, primordial, estos 3 puntos, es que no podemos dar lo que no tenemos. Y si volvemos al punto de que la consejería cristiana está 100% basada en la Biblia, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos guiar a la otra persona a mejorar en su aspecto de una manera cristocéntrica. Pudiéramos a lo mejor ayudarlo desde técnicas psicológicas que pudiéramos aprender, técnicas conductuales que pudiéramos aprender, pero recordemos que nosotros estamos estudiando aquí para ejercer el ministerio de la consejería cristiana, no una consejería secular. Entonces no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos la base bíblica, si no conocemos la palabra, nuestra consejería no va a ser en sí consejería cristiana. Va a ser consejería a lo mejor psicológica o conductual, pero no consejería cristiana. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ok, vamos con algunos puntos importantes que tenemos de tomar en la consejería cristiana. El primero que tenemos aquí es la madurez, ¿sí? Que la podemos definir en 2 puntos. Primera, la obediencia inmediata en situaciones específicas. Nosotros, que en situaciones específicas nosotros sepamos rápido, así perfectamente, qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y lo segundo, y obviamente nuestra respuesta debe ser cristocéntrica, basada en la palabra. Y lo segundo es el crecimiento a largo plazo del carácter. Como consejeros debemos siempre promover la madurez y no solo la búsqueda de la felicidad de la persona, que esto es algo muy común en la consejería, la búsqueda de la felicidad. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad, tenemos a pastores aquí, Juanita, Yuri, la pastora Vicky. Yo creo que han tenido la oportunidad de ofrecer consejería y me pueden decir si se han topado con esto, con la consejería que de alguna manera está enfocada a que la persona busca la felicidad. Sí, es que no tengo esto y no estoy feliz. Es que no tengo a la persona idónea todavía y no soy feliz. Es que no tengo el dinero y no soy feliz. Estoy batallando con esto. Sí, mucho de los problemas por lo que las personas buscamos consejería está basado en la búsqueda de la felicidad. Y no estoy diciendo que esté mal el buscar ser feliz, pero este no debe ser el principal motivo por el cual nosotros estamos buscando la consejería, ¿sí? O más bien no debe de ser el principal enfoque que debemos de tener nosotros al brindar la consejería, no solo el que la persona solucione momentáneamente su situación y ya sea feliz, ¿no? Sino que de verdad haya un cambio que lleve a esta persona a que si se presenta otra vez la situación, haya una obediencia inmediata. ¿Sí me di a entender más o menos en este punto? Sí, nada más siéntanme con la cabeza o díganme que sí. Sí. Ok, y que esto, la obediencia inmediata en situaciones específicas, nos va a llevar al punto 2, que es el crecimiento a largo plazo del carácter de la persona. Punto número 2, sí, o punto 2 importante que tenemos que tener claro en la consejería cristiana. ¿Quién me ayuda con esta diapositiva? Pastora Juanita o Vicky. Amén. Punto número 2, justificación. Algo fundamental de nuestra fe es la justificación. La afirmación de que ante Dios somos considerados justos por los méritos de Cristo. Todos debemos entender primeramente que hemos sido aceptados por Dios para luego poder caminar hacia la madurez espiritual. Soy declarado justo ante Dios.
No tiene nada que ver con quién soy, con quién yo soy, sino con quién Cristo es y con lo que hizo en la cruz. En este punto resalta la importancia de la teología que tenemos. La teología no es una simple lista fría de conceptos acerca de Dios, sino que determina drásticamente nuestro concepto de la vida y de cómo debemos de actuar. No es nuestra preocupación procurar ser aceptados por Dios y luchar por eso. Dios ya nos ha aceptado. Romanos 8:1. ¿Alguien me ayuda con Romanos 8:1, por favor? Ok, lo encontré yo. Dice Romanos 8:1, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. No hay condenación. Otro aspecto importante con el que vamos a trabajar o con el que se van a enfrentar en consejería o se han enfrentado ya en la consejería que han dado es la culpa. ¿Sí o no? Sí, muchas veces es trabajar con la culpa. Entonces es hacer a entender a la persona que estamos trabajando en consejería que somos declarados justos ante Dios, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con quién yo soy o con lo que yo he hecho. Si yo me arrepentí, si yo he pedido perdón a Jesús y tengo a Jesús en mi corazón, soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, soy declarado justo ante Dios, no por todo lo que he hecho, ¿sí? Porque si fuera así, pues, ¿cuándo? ¿Quién de aquí sería justo? ¿No? Sino somos declarados justos ante Dios por quien Cristo es, por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Creo que algo que yo he tenido así como muy claro siempre es esta parte de no denigrar o no minimizar el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Ajá. Y creo que cuando yo vivo una vida de culpa, una vida en culpabilidad, estoy ignorando totalmente lo que Jesús hizo por mí en la cruz, que yo soy justo, ¿sí? No por mis méritos, porque así jamás lo lograría, sino que soy justo porque la sangre de Jesús es poderosa y me ha limpiado, y me limpia y me presenta limpio ante el Padre, ante los ojos del Padre. Ese es el poder de la sangre de Jesús, ¿sí? Entonces es importante también tenerlo muy en cuenta al momento de la consejería. ¿Algún comentario o experiencia que hayan vivido en su caminar? Yo creo que los pastores aquí tienen pues mucha experiencia y nos pudieran contar algo. Algo que se recuerden, un caso que pudiera ayudar para reforzar este punto. Amén. Pues eso me recuerda mucho el trabajar con las personas que son adictas a las drogas. Y cuando ellos caen, pues tienen esta batalla mucho con esta condenación y con no puedo levantarme, ya le fallé, ya no puedo, soy miserable, y llevarlos a la palabra y mencionarles todo esto que está usted mencionando. Pues aunque no tenía el curso, pero veo cómo el Señor nos guía a enseñarles estos puntos importantes en la vida. Sí, exacto, pastora. Sí, la culpa va a ser una herramienta que va a utilizar el enemigo para que la persona que cayó, sí, retomando este ejemplo que nos da la pastora Vicky, por ejemplo, las personas que tienen problemas de adicción con drogas, que cayó, no se pueda levantar, sí, no pueda ser consciente de que hay gracia y hay justificación en Jesús, sí. Entonces, él siempre, como consejeros, estar recordando constantemente esto a a las personas con las que estamos trabajando consejería, específicamente en estos casos de adicciones, cualquier tipo de adicción, nos va a ayudar muchísimo. El dejarle ver a la persona, esforzarnos, yo creo,
por ser muy claros en esta parte de que la justificación no depende de mí. Yo no puedo justificarme, me es imposible, pero Jesús ya pagó el precio por mí. Muchas gracias, Pastora Vicky. Tercer punto importante es la aceptación. Y esto también es algo con lo que batallamos mucho los seres humanos, el sentirnos aceptados o el creer que somos aceptados. ¿Alguien más me quiere ayudar con esta diapositiva? Yo, pastor. Dice, muchas de las cosas que hacemos están motivadas por el deseo de ser aceptados por alguien. Seguro, cuando entendamos con claridad la doctrina de la justificación, ya no tenemos que seguir en ese estresante propósito. Somos aceptados por Dios y por eso eso es lo principal que debemos tener en cuenta. Un día seremos glorificados y seremos perfectos, pero mientras tanto estamos en un camino lleno de imperfecciones. Al superar este estado de imperfección, no tiene nada que ver con nuestra aceptación ante Dios. Una disculpa, es que no miro muy bien. Estoy así. Está bien, no se preocupe, muchas gracias. Muy bien, el tercer punto, la aceptación. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho algo? Vamos a hablar desde la perspectiva personal. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho algo por encajar con otras personas o porque otro grupo de personas nos acepten? ¿Sí? Esto es algo o es una conducta muy común en cualquier ser humano, pero más se da en la adolescencia. Entonces, igual, también a lo mejor se enfrentan o tienen que brindar consejería a adolescentes, a jóvenes, y donde la influencia social es muy fuerte y nos lleva a hacer cosas que a lo mejor no están dentro de lo que nosotros hemos aprendido que es correcto o no es correcto hacer. Sí, pero lo hacemos porque alguien más nos acepte, ¿sí? Y no es algo nada más típico, es muy común en adolescentes y jóvenes, pero es algo que nosotros igual a edad adulta, a edad joven, hacemos constantemente, ¿sí? ¿No? Modificar nuestra creencia, nuestra conducta, porque alguien más nos acepte. Tenemos esa necesidad de aceptación y también es algo muy común también en personas que han sufrido lo que es el abandono, ¿sí? Ya sea el abandono de su pareja, abandono de sus padres, abandono de alguna persona que es significativa para ellos. Esta conducta es muy común, el hacer cosas para que otros te acepten o hacer cosas de más, o sea, esforzarte demasiado para complacer a la otra persona, para que la otra persona te abrace, te acepte de alguna manera. ¿Sí? ¿Sí me di a entender más o menos? Entonces, con este tipo de personas, con este tipo de problemáticas, o en cualquier caso también debemos saber o hacerle ver a la persona en nuestra consejería que lo más importante es que hemos sido aceptados por Dios, ¿sí? Que el Padre creador de todo el universo, el creador de todo lo que existe, nos ha aceptado y nos abraza con la gracia, ¿sí? Entonces no necesitamos nada más si lo tenemos a Él. Sí, más o menos van quedando claros. Podemos repasar rapidito. Puntos importantes en la consejería. Primero, la madurez. Queremos lograr
la obediencia inmediata que nos va a llevar al crecimiento del carácter del cristiano. Punto número 2, la justificación. Esto no tiene nada que ver con quién soy yo, sino con quién Cristo es y con lo que Él hizo en la cruz. Y lo tercero, la aceptación. Si somos aceptados por medio de Jesús. Ok, vamos a seguir. ¿Les parece bien? Vamos a ver algunos objetivos iniciales. Pero antes de que comencemos a describir este proceso de consejería, nos va a ayudar mucho a tener algunos objetivos en nuestras mentes. Recordarlos durante todo el proceso va a evitar que nos extraviemos o que nos sintamos faltos de dirección en el proceso de brindar la consejería. Si podemos usar una metáfora, estos objetivos iniciales van a ser como los planos de una construcción que nos van a decir aquello que debemos de hacer o por dónde debemos de ir. ¿Sí? Vamos a verlo en 3 sencillas metas que debemos de procurar alcanzar cuando estamos dando el consejo pastoral, ¿sí? El consejo cristiano. Punto número 1, identificar el problema planteado. Debemos de conocer cuál es el problema que lleva a la persona a la consejería. Sí, parece el punto como más obvio, pero hay que tenerlo bien en cuenta. Tenemos que tener bien clarito cuál es el problema, cuál es la situación por la que está pasando la persona. La consejería va a estar por naturaleza orientada a los problemas. Yo creo es muy no común, no es nada común que las personas asistan a consejería o busquen consejería cuando les está yendo bien en la vida, ¿no? No es muy común que una persona te diga, sabes que me está yendo muy bien en este aspecto de mi vida, vengo aquí a consejería. No, cuando nos está yendo bien, repetimos esa conducta porque esa conducta nos está dando un buen resultado, ¿no? Entonces lo seguimos haciendo, pero cuando nos está yendo mal, quiere decir que nuestra conducta no es la apropiada ante la situación, entonces buscamos el consejo de alguien más. Es cuando nosotros acudimos a consejería. Entonces, como consejeros, debemos de conocer desde la A a la Z el problema por el que la persona está pasando, ¿sí? Nuestra meta en consejería es que debemos ayudar a la gente o a las personas en sus luchas respondiendo sabiamente. Esta palabra es muy importante, respondiendo sabiamente a sus problemas. Sí, esta de sabiamente yo creo es muy importante porque muy probablemente la persona que esté asistiendo a consejería contigo va a hacer lo que tú le digas que haga. Entonces, la verdad es que es un chambón y una responsabilidad muy grande, ¿sí? Esto de dar consejería, porque no estás trabajando con una máquina o con una televisión, un aparato, estás trabajando con la vida de una persona. Tú estás influyendo en la vida de una persona y volvemos aquí a uno de los puntos o características principales del consejero. Debemos de ser muy prudentes y muy sabios al momento de aconsejar, ¿sí? Entonces, de aquí también radica mucho la importancia de saber el problema por el que está pasando la persona, porque con base en ese problema nosotros vamos a aconsejar, ¿sí? Y la sabiduría, pues todos aquí ya sabemos de dónde viene. Entonces volvemos otra vez al punto que mencionábamos al inicio, no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos esta relación con Dios, nuestra consejería no va a trascender a lo que es la consejería cristiana, ¿sí? Vemos aquí que debemos ayudar a las personas respondiendo sabiamente a sus problemas. Por ejemplo, la ira necesita control. Si alguien me ayuda con Efesios 4:26 y alguien más vaya buscando los demás versículos, por favor. Efesios 4:26 dice,
Ahí voy. 26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Exacto, entonces vemos aquí, la ira va a necesitar control, la tristeza necesita consuelo y el miedo va a necesitar reposo. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda con los otros dos versículos? Segunda de Corintios 1 así nada más, o Se me hace, sí, no puse el versículo. Aquí es el 4, creo. Sí. sí. 3 y 4. El 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Exacto. Y el miedo necesita reposo, Salmo 56, 3 y 4. Yo lo leo. 56, 3 y 4. Sí, por favor. No tendré temor de día porque en ti he puesto mi confianza. En Dios seré honrado. En Dios he confiado. No tendré temor ¿qué puede hacerme el hombre? Cada día hasta ahí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Muy bien, entonces, también vemos que las parejas endeudadas van a necesitar establecer objetivos con base a un presupuesto y restricción financiera. Los adolescentes que se hieren físicamente necesitan estrategias de comportamiento o ayuda psicológica para dejar de hacerlo. Los profesionales adictos, los adictos a los analgésicos necesitan ayuda médica. Aquí hay otro punto importante a resaltar y es poder identificar, veíamos un poquito de esto en la sesión anterior, Yuri hacía referencia a esto, saber identificar hasta dónde nosotros podemos ayudar a la persona, ¿sí? Hasta dónde yo como consejero espiritual o consejero cristiano puedo ayudar a la persona, ¿sí? Vemos que si estamos trabajando con un adolescente que se hiere físicamente, sí podemos aportar algo a su vida, podemos brindar el consejo, pero probablemente este adolescente necesita también ayuda psicológica, ¿sí? Y quisiera aquí escuchar su perspectiva porque sí creo que hay como mucho, no sé si tabú o a lo mejor también como cierto rechazo hacia a lo mejor el tratamiento psicológico, ¿sí? O los profesionales adictos o al tratamiento psiquiátrico también dentro de la iglesia. Y a veces creemos que nosotros podemos ayudar a sanar todo esto, ¿sí? Cuando realmente nuestra inferencia como consejeros tiene un punto hasta donde nosotros podemos llegar. Y desde ese punto para allá le toca al psicólogo, o le toca al psiquiatra, o le toca al médico. ¿Sí? Quisiera escucharlos, sus comentarios al respecto. Pues yo pienso que nosotros como pastores, como siervos de Dios que tenemos la sabiduría, nos falta, cada día estamos aprendiendo, pero definitivamente el primer punto que usted, maestro, comentó fue el amor. Entonces, dice su palabra que el amor cubrirá multitud de errores. Y pues sí, los psicólogos muchas veces cuando no tienen esa sabiduría o ese amor, te dicen lo que la persona tiene que hacer, pero no lo que ellos hacen. O sea, te dicen, haz lo que te digo, pero no haga lo que yo hago. Entonces, ese tipo de consejería muchas veces en el joven, en las personas, produce rebeldía.
Es como aquel que le dice a otro joven, no fumes, y lo mira fumando. Entonces el joven dice, pues tú me dices que no fume, pero tú estás fumando, pues ahora de adrede lo voy a hacer. Es un ejemplo solamente de lo que yo siento que genera la consejería cuando no tiene bases bíblicas, cuando no tiene ese principal motor que es el amor. Okay. Entonces, para todos los casos hay una respuesta en la Biblia. Claro que no la tenemos toda a la mano, pero muchas veces podemos decir, pues en este asunto voy a investigar, voy a orar, le voy a preguntar al Señor y luego ya nos volvemos a juntar y yo te digo lo que Dios me ha inspirado para que tú puedas continuar. Okay. Eso es lo que pienso. Ok, sí, pastora, yo concuerdo con usted en el punto de que para todos los casos hay una respuesta en la Biblia. Va a haber un consejo bíblico que podamos aportar a la vida de la persona, pero aquí yo hago más referencia a estos problemas a lo mejor ya de índole más orgánico, ¿sí? Y cómo nosotros debemos de responder ante ellos. Pastora Juanita. Yo pienso que nosotros hacerlo así, ¿verdad? De la manera como hasta hoy lo hemos estado haciendo, preparándonos, pero también sabemos, ¿verdad? Y buscar ayuda profesional, porque sí hay casos, ¿verdad? Que ya está, ahora sí que tiene que ser tratado más adelante, ¿verdad? Y claro, por eso saber con qué psicólogo vamos a canalizar, ¿verdad? Claro, Por correcto. ejemplo, pues Jessica, ¿verdad? Ya ve que también había estudiado algo así. Entonces, cuando había casos muy difíciles, pues le decíamos a Jessica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues yo creo que Dios para eso da la sabiduría, ¿verdad? Y pone Exacto. para los casos que nosotros, ¿verdad? No podemos y que necesitan ayuda más profesional, pues no hay que cerrarnos, ¿verdad? Sí. Pienso yo así. Sí, completamente de acuerdo, pastora. No podemos satanizar estas disciplinas, porque la medicina no es una disciplina satánica, la psicología no es una disciplina satánica, la psiquiatría incluso no es una disciplina satánica. Son disciplinas que han surgido bajo la iluminación del Espíritu Santo, que Dios le ha dado sabiduría a la gente para desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces nosotros como consejeros cristianos debemos de aprender a echar mano de estas disciplinas. Como menciona la pastora Juanita, saber con quién vamos a canalizar a la gente, saber con qué psicólogo le vamos a decir, sabes que este psicólogo es cristiano, él te va a dar un buen consejo, él va a llevar un buen proceso terapéutico contigo, él te puede ayudar en este proceso de depresión fuerte que estás pasando, o cualquier otro problema. Yo recuerdo una vez, estábamos en una iglesia y estábamos en una reunión y una persona que estaba en la reunión comenzó a hacer algunos pues ademanes muy no comunes, ¿no? No comunes, y luego cayó al piso y empezó a retorcerse. Entonces todos ahí en la iglesia dijeron, pues este está endemoniado, este muchacho está endemoniado, y empezar a orar y a sacar el demonio, expulsar el demonio, y resulta pues que no estaba endemoniado, sino que el muchacho tenía ataques epilépticos, ¿sí? Entonces aquí, hasta en estos aspectos, debemos de tener el discernimiento, la inteligencia para saber, ¿no? Cuando es un problema o es una situación que tiene una base espiritual o es completamente de índole espiritual, y cuando es una situación orgánica. Sí, aquí a lo mejor es un ejemplo muy, muy obvio, pero por ejemplo con la depresión. La depresión estamos muy acostumbrados a decir, no, es que la puedes pasar solamente con terapia psicológica o con consejería. Y la verdad es que la depresión tiene una base neurológica demostrada ya desde hace mucho tiempo,
que en ocasiones sí puede llevarse con terapia psicológica o con un proceso de consejería, pero en ocasiones también necesita el tratamiento farmacológico psiquiátrico, ¿sí? Porque mi cerebro no está produciendo los neurotransmisores, las sustancias que yo necesito para tener ese equilibrio y no sufrir depresión. Entonces, esos aspectos también es muy importante conocerlos, ¿sí? Otro comentario, pregunta en este punto. Yo creo que, o sea, sí, el punto que decía la pastora Vicky, ¿no? O sea, de que buscar a alguien que realmente esté dando ejemplo. Exacto. O sea, si ves un psicólogo que realmente, o sea, pues no le está armando ni él, pues, o sea, no está dando buen testimonio, pues obviamente no referirlo con esa persona, ¿no? Sino buscar a alguien que esté dando buen testimonio y que también crea en, igual y en los mismos conceptos que nosotros creemos, ¿no? Porque hay veces que son cristianos, pero pues cristianos que yo les llamo los cristianos fumados, ¿no? Que tienen sus ideas raras y bueno, o sea, pues más que nada ser sabios en saber con quién vamos a dirigir a la persona, pero sí buscar a alguien que esté dando fruto, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, o sea, tenemos que dar fruto del Espíritu Santo y si esta persona está dando esos frutos, bueno, creo que es alguien en el que podemos confiar para poder guiar a esta persona, ¿no? Sí, exacto. Gracias, Yuri. Creo que este punto que menciona Yuri y la pastora Vicky es algo que también podemos aplicar a nosotros, ¿no? Porque podemos decir, las personas no se van a acercar a nosotros si ven, como dice Yuri, que nosotros no la estamos armando con nuestra vida. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de ser ejemplo para los demás del cómo llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Esto no implica perfección. Creo que en ningún momento es la intención mía ni de Dios el decir tienes que ser perfecto, porque no, pues no se puede, pero sí esforzarnos por vivir una vida de ejemplo a los demás, y no solo por vivir el ejemplo de los demás, sino porque de verdad vivamos esa vida porque tenemos el temor a la palabra de Dios, tenemos temor a Dios. Y el tercer punto, no sé si alguien más iba a comentar algo. Yo iba a comentar algo en lo que estaba diciendo, maestro. Sí. Tiene toda la razón, y de que a veces son cosas naturales lo que está sucediendo y que no debemos de satanizar todos los asuntos. Me tocó una vez con un niño que estaba en el comedor y él comenzó a vomitar y ya al último echaba como espumita por la boca. Y una persona que estaba ayudando ahí en el comedor fue y empezó a orar por él y lo comenzó así a sal en el nombre de Jesús y déjalo libre, y ya estaba haciendo como mucho ruido y el niño ya se miraba así como amarillito. Y así como volteé de repente y lo miré y yo fui para allá y le digo, ¿qué pasó? Y lo dice, es que el niño está endemoniado, y luego yo lo volteé a mirar y sus ojitos así bien pálidos y le digo, mijo, ¿ya almorzaste? Y me dijo, no, tengo 2 días que no como. Entonces yo le dije, no está endemoniado, hermano, lo que tiene es hambre. Pues le sí. digo, y antes de que vayamos a la clase, le digo, denle algo de comer. Y el niño se le pasó todo eso. Entonces tienes mucha razón en lo que estás diciendo, de que tenemos que tener como discernimiento y atención a la gente y no todo mandarlo a donde ya manda toda la gente a los demás. Sí. Muchas gracias, pastora. Muy buen ejemplo también que nos ayuda aquí. Ok, vamos con el tercer punto, y es que las personas necesitan un consejo que les sea reflexivo para los problemas y las luchas de la vida real. ¿Qué implica este consejo reflexivo? ¿O qué entendemos por el consejo reflexivo? Como un consejo que los lleve a pensar en qué problema está pasando y que mediten, un consejo que te lleve a meditar y decidir si estás haciendo las cosas mal, conforme dice la palabra. Exacto. Ajá. Eso es lo que yo entiendo.
Ajá, muy bien. ¿Alguien más? No, pues ya lo dijo la pastora Vicky, ¿no? Sí, eso es el consejo reflexivo. El consejo reflexivo o la meta de la consejería no es, como les dije ahorita, solucionarle el problema a la persona, darle el consejo y decirle, haz esto, esto y esto, y vas a solucionar tu situación. Puede que sí tengamos la razón en el consejo que vamos a dar, pero no es el punto de la consejería. El punto es llevar a la persona a que reflexione ella misma sobre cuál es la solución que puede aplicar a su problema, ¿sí? Que la persona reflexione al respecto. Obviamente nosotros podemos guiar a esa persona desde la palabra de Dios, ¿sí? Pero el consejo que nosotros demos debe de ser de tipo reflexivo, ¿sí? Siempre. No busquemos el dar el consejo. Haz esto y ya. O sea, como, pues no. Hay que llevar a la persona a reflexionar sobre su proceder. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo respondiste ante esa situación? Pues respondí de tal manera. ¿Y qué respuesta obtuviste? No, pues esta. Y por eso estoy aquí. Ok, ¿cómo puedes responder ante esa situación que te va a ayudar a mejorar? ¿Sí? Reflexionar en la situación. Obviamente ahí podemos, o todo nuestro consejo reflexivo va a ir con base en la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que va a ayudar a la persona a, retomando algunos conceptos de psicología, a empezar a perpetuar conductas, a aprender. Nosotros como seres humanos aprendemos por el ensayo y el error, ¿sí? Y a veces ni aprendemos así porque hacemos las cosas de una manera, nos sale mal y ahí volvemos a hacer lo mismo y estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces aquí surge otra vez esta parte de reflexionar en qué estoy haciendo, cómo estoy actuando ante la situación y qué resultados estoy obteniendo. ¿Sí? Bien. Entonces, la verdadera consejería cristiana va a implicar que la persona y la obra de Cristo sean el centro práctico y teológico. ¿Sí? La Biblia, la palabra de Dios, va a ser nuestro centro práctico, nos va a decir cómo debemos de actuar y también va a ser nuestro centro teológico. ¿Sí? Cristo y su evangelio deben de ser el fundamento y los medios y el fin de nuestra consejería. ¿Sí? El evangelio debe de ser nuestro fundamento, el medio y el fin de nuestra consejería. Si al final, permítanme, listo. Si al final del tiempo con esa persona o al pasar del tiempo con esa persona no la hemos ayudado a asemejarse más a Cristo, entonces lo que estamos haciendo no es consejería cristiana. ¿Sí? Si al tiempo de la consejería vemos que esta persona o la persona misma evalúa que no es más como Jesús, lo que estamos haciendo no es consejería cristiana. Puede ser consejería con base en la psicología, con base en la sociología, con base en el conductismo, pero consejería cristiana no es. ¿Sí? La meta es que la persona, que seamos más como Jesús. Punto número 2. Siempre mostrar la importancia del evangelio. Hay veces que las personas acuden a consejería con la idea de que van con un psicólogo, ¿sí? Con un psicólogo secular. Sí, a lo mejor va a marcar pautas y les va a dar algunas técnicas, pero la verdad es que nuestra consejería, como dijimos anteriormente, va a tener una base 100% bíblica. ¿Sí? Entonces nosotros siempre debemos de hacer surgir las bases o los fundamentos del evangelio en el que nosotros creemos. ¿Sí? Debemos hacer resurgir los valores más profundos, los anhelos más recónditos y su comprensión del mundo. Cuando no están alineados con la voluntad de Dios, van a resultar en continuas frustraciones, y disfuncionalidades. Es decir, que la perspectiva del problema de la persona va a ser completamente terrenal. Cuando la perspectiva del problema de la persona
es completamente terrenal y solamente se está enfocando en los aspectos seculares o terrenales, nosotros debemos de guiar a la persona a Cristo, a estos aspectos del Evangelio que pueden ayudar a esta persona o que pueden abonar a la situación de la persona. El Evangelio va a ser relevante porque nos va a ayudar a reformular todo problema terrenal desde una perspectiva eterna. Volvamos a leer esto. El Evangelio es relevante en la consejería cristiana porque nos va a ayudar a reformular todo el problema terrenal, toda esta perspectiva totalmente terrenal que tiene la persona a una perspectiva eterna. ¿Sí? La palabra de Dios expone el corazón de manera en que ninguna otra cosa puede hacerlo, trayendo luz de forma quirúrgica a lo que está enfermo. Déjenme leer. Ahí te ayudo si quieres. Sí, Es Hebreos 12, ¿verdad? 4:12. Sí. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Dejan descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Exacto. Entonces, si nosotros llevamos a la luz de la palabra de Dios la situación o el problema que está pasando la persona, como dice aquí Hebreos, va a dejar a la luz estos pensamientos o nuestros deseos más íntimos y vamos a poder trabajar con una visión más clara del problema, ya desde la perspectiva eterna. ¿Sí? Va a traer a la luz qué es verdaderamente con lo que la persona está batallando. ¿Sí? Cuando yo voy a tratar a un paciente, siempre le hablo de la honestidad, de ser honesto con la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque si me dice mentiras o si cuenta mentiras, la verdad es que yo las voy a tomar como verdad y todo el proceso psicológico, terapéutico que llevemos va a ser con base en las mentiras. Vamos a trabajar con base en tus mentiras y pues eso no nos va a llevar a ningún lado. Pero si eres honesto con tu situación, si eres honesto con el problema que estás viviendo, de verdad vamos a poderlo trabajar. Aquí tenemos esta herramienta que es la palabra de Dios, ¿sí? Que va a penetrar hasta lo más profundo del corazón y va a dejar a resurgir, va a dejar que salgan, que sean vistos los verdaderos deseos, las intenciones de la persona, qué es lo que está pasando realmente, ¿sí? Punto número 5. La fe es el medio por el cual las personas reciben la justicia de Cristo, de modo que la calidad y el carácter de la persona son transformados. Es otra importancia del Evangelio. Vamos a irnos más rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo y tengo otra clase ahorita, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos descansar en el Evangelio durante toda nuestra vida. El Evangelio siempre es importante y uno de sus objetivos como consejero es hacer que este hecho sea lo más evidente posible en la otra persona, ¿sí? Debemos insistir en que los problemas de la vida son ocasiones para que las personas atribuladas escuchen la voz de alarma de Cristo y dejen de insistir en sus propias soluciones o abandonarse a la desesperanza, ¿sí? Esta parte es importante, ¿no? De el hacer ver a la persona que estas situaciones por las que están pasando pueden ser la oportunidad para que ella se acerque más a Dios, para que sea más sensible a la voz de Dios, ¿sí? Y dejemos de buscar soluciones basadas en nuestro propio entendimiento y busquemos soluciones que estén basadas en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Ninguna de estas cosas logrará lo que conseguirá la confianza en el Evangelio que Dios desea que tengan los corazones de aquellos a quien Él ama, ¿sí?
Ninguna de las soluciones terrenales o soluciones que nosotros podamos tener. Punto número 3. Y creo que es el último, sí. Ayudar a las personas a crecer en semejanza de Cristo. Esa es una de las metas también iniciales, y ahorita lo mencionábamos. Si en nuestro proceso de consejería, la persona que está llevando el proceso de nosotros no ha mejorado en su apariencia a Cristo, no estamos haciendo consejería cristiana. Estamos haciendo cualquier otro tipo de consejería, pero no una consejería cristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ayudar a la gente a crecer en semejanza a Cristo. ¿Alguien me ayuda con Efesios 4:22? Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al 24, Amén. por favor. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora el 5:1, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, esta es una de las metas importantes o uno de los indicadores, ahorita vamos a ver eso, de que nuestra consejería está dando fruto y que la persona crezca en semejanza a Cristo, ¿sí? Conforme una persona es santificada, su alma desdeñosa poco a poco se apaga y va encendiéndose el anhelo de ser como Cristo. Entonces vemos que la consejería no solo va a ser un proceso del consejo reflexivo que vamos a dar a la persona, sino de un proceso también muchas veces de sanación o de santificación, en el que nosotros no solo vamos a fungir como consejeros, sino como acompañantes de esta persona. Por eso veíamos al inicio la importancia de la buena relación, del rapport que tengamos con esa persona. Y debemos de recordar siempre, Cristo es ambas cosas, el medio y el objetivo de la consejería cristiana, ¿sí? Nuestro desafío como consejero es mostrar a los otros de manera apremiante que una vida conformada a la imagen de Cristo es mucho mejor, tiene mucho mejor fruto que nuestros deseos inmediatos de felicidad y de vernos libres de tristeza o de opresión. A veces tenemos que pasar el proceso, ¿sí? Vivir el proceso para llegar a un resultado, pero eso es mucho mejor que nuestros deseos o lo que podamos hacer por nuestro deseo inmediato de felicidad y de vernos libres de tristeza, porque muy probablemente va a haber una solución inmediata al problema, ¿no? De que si hago esto, la vía fácil, que regularmente la tenemos, voy a hacer esto y se acaba el problema y yo ya tengo estabilidad otra vez, ya tengo felicidad, se va la tristeza, ¿no? Pero no solucionamos el problema desde la raíz, que como decía ahorita, el proceso de consejería va a ser esto, un proceso en el cual nosotros no solo vamos a fungir, como consejeros, sino como acompañantes en este proceso de restauración, de sanación, de santificación. ¿Sí? No guiar a la persona a no irse por la vía rápida, sino pasar todo el proceso, porque eso nos va a ayudar a crecer más en semejanza o en carácter, en el carácter de Cristo. Ahora, mientras trabajamos para que los deprimidos hayan descanso y tengan sus espíritus enardecidos, no nos detenemos ahí. Queremos que vean las glorias de esforzarse por llegar a ser como Cristo, ¿sí? No le damos la llave para que se vaya por la vía rápida, sino que lo acompañamos en el proceso de sanación, de santificación, de resolver su problema, para que él vea la gloria que hay en esforzarse, en caminar el proceso y ser más como Cristo. Ahora, esto va a hacer que la efectividad o la evaluación de la efectividad de la consejería cristiana sea más difícil de calibrar o de evaluar. Sí, ¿por qué?
aquí ya vamos a terminar con esta pregunta. Creo que vamos a terminar a tiempo. ¿Cómo medimos con precisión si una persona está formándose, a la imagen de Cristo? ¿Cómo lo hacemos? De hecho, ahorita lo mencionaron, creo que fue Yuri. Bueno, Mirando esa es la sus respuesta que frutos. yo tengo, pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo? Porque dijimos, si en el proceso de consejería la persona no crece en carácter, no crece a la imagen de Cristo, la verdad es que no estamos haciendo consejería. Entonces, ¿cómo medimos con precisión si una persona está creciendo en el carácter de Cristo, está creciendo a la imagen de Cristo, se está pareciendo más a Jesús? Porque empiezas a ver su evolución, cómo su carácter, cómo empieza solito, ¿verdad? A salir de sus problemas, y empiezas a ver el carácter de Cristo, cómo va empezando, ¿verdad? Un cambio en su vida y en los que los rodean, Ajá. creo yo. Ok, muy buena respuesta. Por ejemplo, en psicología les voy a decir cómo lo hacemos. Tenemos tipos de estudios que se llaman pre y post, que es más o menos cómo medimos el avance o el impacto de una intervención de nosotros psicológica. Al inicio de la terapia o del proceso terapéutico, aplicamos unos inventarios que nos ayudan a determinar, por ejemplo, si la persona viene por ansiedad y depresión. Al principio aplicamos esos inventarios y nos arrojan un puntaje y nosotros podemos ubicarlo en depresión o ansiedad moderada, leve o mínima. Sí, entonces mi paciente puntuó en ansiedad y depresión leve. Yo hago mi intervención, doy mi tratamiento. Al finalizar el tratamiento, yo vuelvo a aplicar estos instrumentos y si mi tratamiento funcionó, mi paciente va a arrojar una puntuación menor a la inicial. Es decir, de depresión fuerte o severa se va a ir a depresión leve o a depresión mínima. Eso es como nosotros medimos con precisión o con veracidad si nuestro tratamiento psicológico tuvo un impacto en la persona. En consejería cristiana no tenemos esas herramientas, no tenemos un instrumento que nos vaya a dar una puntuación. Esta persona creció 0.5 en el carácter de Cristo, o esta persona creció un 25% en semejanza a Cristo. No tenemos y no creo que podamos hacerlo. Sí, pero como mencionó la pastora Juanita, podemos verlo en cómo las personas responden ante las situaciones, ¿no? Si la persona está respondiendo de manera diferente con base en el evangelio que nosotros hemos estado, base con la cual nosotros hemos estado aconsejando a la persona o hemos estado llevando el proceso de consejería, creo que esa es una de las pautas que nosotros debemos tener en cuenta o podemos tener en cuenta al momento de querer medir, aunque no se me hace una palabra correcta aquí en consejería, el querer medir el crecimiento de la persona, pero sí al querer evaluar si la persona ha crecido, ¿sí? En el proceso de consejería. ¿Alguien más quiere compartir su perspectiva de esta pregunta? Pues yo creo que como dijo Yuri, estoy de acuerdo de que por los frutos seremos conocidos. Entonces la forma que yo puedo mirar en una persona si va avanzando o no es a través de lo que está haciendo, a través de los frutos que está presentando. Exacto, sí. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, volvemos aquí a cómo la persona está respondiendo ante tal situación. Si está respondiendo con amor, con gozo, con paz, si está siendo paciente o si no, si sigue arrebatado y haciendo lo primero que se le venga a la mente, o si ya en él está dando fruto la paciencia y ya piensa más las cosas para
para responder ante la situación. Creo que esa es la respuesta correcta. Bueno, desde mi punto de vista, no sé si alguien más quiera comentar algo. Pues también, por ejemplo, cuando está pasando por una situación, se puede medir en el aspecto de, ok, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, pues si estoy enojado, ¿no? Bueno, vamos a estar, ya le das la consejería de que, bueno, pues acuérdate que tenemos que echar todo lo que estamos sintiendo, nuestras cargas al Señor y que aquí, que allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos el escadú, son 3 puntos. Ves el problema, lo llevas a la cruz del Calvario y luego le pides al Espíritu Santo que te reemplace eso, ¿no? Bueno, o sea, la ira, el enojo, cómo lo llevo a la cruz, y luego, ¿qué es lo que Dios quiere darme en vez de la ira? Bueno, pues obviamente lo que es amor o paz, tranquilidad, lo que Dios te diga, ¿no? Entonces, llevarlo a cabo. Entonces, cuando se vuelva a presentar la situación de otra manera, porque pues obviamente no es como que ya nunca te vas a enojar, ¿no? Más bien cómo procesar, ahora ya sabes cómo procesar esa ira, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Si lo estás siguiendo, lo estás llevando si ya sabes cómo procesarlo, sí. Entonces creo que ahí es donde nosotros podemos medir, no lo sigo procesando, ok, vamos otra vez, ¿sí me explico? Seguimos trabajando hasta que esa persona pueda lograr ese proceso y creo que ahí es donde vamos a ir midiendo si está progresando, no, entonces cómo hacerle u otra estrategia, no sé, ¿no? Sí, También. sí. Creo que esta es la más factible para nosotros, el ver cómo la persona responde ante las situaciones, si lo está haciendo de manera diferente a la respuesta inicial y si su respuesta tiene la base en el Evangelio en el cual nosotros pues estamos basando nuestra consejería. ¿Sí? Iba a comentar algo más y se me fue. Bueno, se me fue. A lo mejor la siguiente clase lo comento. Ok, entonces vamos a terminar. Nos ayuda Pastora Juanita orando para terminar. Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias porque eres muy bueno y nos sigues equipando. Gracias, ayúdanos, Señor, y a retener todo, Señor, lo que estamos aprendiendo y ponerlo en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a Yuri, Uciel, y la pastora Vicky, Señor, y nuestro maestro, Señor, síguelo ayudando, Señor, para que podamos ser ricamente bendecidos, Señor, como ya lo estamos haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Entonces nos vemos el siguiente martes a la misma hora. Dios les bendiga. Cualquier cosa, ahí estamos en WhatsApp. Bye bye. Bye. Bendiciones. Nos vemos. Dios bendiga a todos. Mando un abrazo. Un abrazo a todos también. A todos.